me es dar el testimonio de que la organizadora, la anfitriona, Sofía Galnarés, es alguien que no llegó a ser diputada y después fue presidente de la Comisión de Ambiente, sino que realmente es una luchadora del tema ambiental allá en su Venado Tuerto natal y en su inicios como secretaria de Relaciones Internacionales y Ambiente, demostró siempre la convicción que es necesaria hoy tenerla. Y ahí también ya agradecerle también a Gastón Galíndez de Salta, que también es un luchador del tema ambiental, que tuvo un parecido recorrido a Sofía. Agradecerle al presidente del Parlamento, Galo, y al secretario parlamentario, Sebastián Navarro, que estén acá. Gracias, Pablo, de vuelta. Y hoy estamos en un momento histórico. Histórico a nivel internacional y también histórico acá. Lo estamos haciendo ahora nosotros. Lo histórico internacional es que estamos en un periodo de guerra, y en un periodo de guerra nada más y nada menos que por el combustible fósil, por el petróleo, por el oro negro. Y parece increíble que cuando el mundo parecía que iba a la energía renovable, hoy estemos luchando y tengamos guerras, destrucción de los derechos humanos, sin importar nada, destruir también los sistemas internacionales por la búsqueda de un petróleo que es algo del pasado y que deberíamos dejarlo enterrado. Lamentablemente, esa condición también nos encuentra con un sistema internacional totalmente devaluado. Tal vez por culpa propia de una burocracia que han tenido las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, pero fundamentalmente también porque otros la atacan certeramente sin dar opción a otra posibilidad de unirnos y buscar consensos, que es lo que necesitamos para la lucha contra esta crisis climática. Pretenden algunos hacer organizaciones que tienen que ver con el personalismo y se ponen sellos, pero en el fondo del tema la gran batalla es contra los fósiles, porque es lo que esa energía hoy mueve el mundo y nos preocupa muchísimo. En esas circunstancias, y por eso yo creo que es histórico, intentando buscar la esperanza, decirles que hoy es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque esta institución que hoy estamos fortaleciendo, esta institución que Sofi, que los diputados acá presentes están fortaleciendo, es una institución que demuestra que lo local en su completo formación no funciona, pero sí empieza a funcionar lo local, lo subnacional, y los legisladores ahí tienen mucho que ver. Hoy estamos conformando una nueva comunidad. Hoy estamos reconociéndonos la sociedad civil con el poder legislativo y con este Parlamento federal. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente en esta situación de desolación a veces y de un negacionismo extremo, necesitamos estar juntos. Solamente escuchando lo que hablábamos ahora en los pasos perdidos acá afuera, y esa charla hubiese valido la pena. Que se junten personas de diferentes lugares para empezar a hacer esa comunidad. Para ir terminando, el sistema también de plexo ambiental nacional, en el cual Andrés podrá ayudarme mucho más, está atacado, está herido y va a ser herido. Por lo tanto, este Parlamento es muy importante porque puede ser la plataforma, el sedimento para que las ideas que algún día volverán, si son atacadas ahora, pueden ser el germen de un futuro posible. Todo eso los invitamos también, como decía el locutor y amigo, a lo que es la próxima Semana del Clima de Rosario. La primera fue en agosto, la próxima va a ser el 26 de octubre en la ciudad de Rosario. Y si bien yo creo que van a estar los gobernadores, van a estar los estados subnacionales, deben estar los parlamentarios. Creo que este espíritu de presidentes que ustedes los congrega, tenemos que invitar también eso, y por eso los convoco a través de Sofía, de Clara y de los que están acá presentes, a que nos ayuden a que los parlamentarios no solamente estén como comunidad de defensa del ambiente, sino también con la idea de poder proyectar estos proyectos de leyes que abatallan tanto estos luchadores. Yo la veo a Daniela, lo veo a Andrés, a Marcelo, pelear día a día, a veces en el desierto. Necesitamos de ustedes, y este momento histórico significa nada más y nada menos que una comunidad y la ilusión de futuro. Así que muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, Diego. Bueno,
Primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Voy a tomar un minutito nada más para contarles un poquito de Fundación Vida Silvestre Argentina para quienes no la conocen. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que existe hace casi 50 años y trabajamos por la conservación de la naturaleza en Argentina. Somos miembros asociados de la Organización Mundial de la Naturaleza, más conocida como WWF, solo que nuestro logo es un oso hormiguero. Y tenemos como foco de trabajo algunas ecorregiones donde reconocemos ecosistemas y especies amenazadas, que son la selva paranaense en Misiones, el Gran Chaco argentino, que abarca muchas de las provincias hoy presentes acá, las Pampas, que bueno, abarca Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y se extiende también un poco por Entre Ríos. Y trabajamos todo lo que es la zona costero-marina de provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Entonces, un poco el panorama de nuestro alcance. Tenemos mucho trabajo en territorio y también tenemos trabajo con tomadores de decisión en políticas en todos los niveles, a nivel internacional, nacional y subnacional, con lo cual estar acá y poder llegar y hablar con muchos legisladores provinciales, que a veces no es fácil por las distancias, es un lujo y lo agradecemos. Y desde ese lugar, bueno, un poco nos invitaron para reflexionar y traer la visión de Fundación de cuáles son las oportunidades que nosotros creemos que tienen las legislaturas provinciales en regular todo lo que tiene que ver con no solo la conservación de la naturaleza, sino bueno, todo lo que tiene que ver con poder hacer concreta la falsa dicotomía entre desarrollo y ambiente, ¿no es cierto? Y desde ese lado, quizás quería arrancar por un paraguas que tiene que ver con procesos que están ocurriendo actualmente en todas las provincias con el desarrollo de los planes de respuesta al cambio climático. Actualmente Fundación Vida Silvestre está acompañando a 14 provincias, sin embargo todas están en distintos estadios, es por una cuestión del proyecto como fue diseñado, que son las provincias que más apoyo necesitan, y en el marco de esos planes de respuesta las provincias se están comprometiendo a afrontar los desafíos que tienen que ver con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces se espera que se desarrollen medidas en función de las metas que se propongan. Y en esa línea las legislaturas tienen mucho para hacer, porque de esos compromisos hay mucha adecuación normativa y es de alguna manera como la NDC a nivel provincial, ¿no es cierto? Y en ese marco hay como dos grandes bloques, ¿no?, que hacen a esas políticas que tienen que ver con ordenamiento territorial y energía. Y es bien sabido que Argentina adeuda una ley de presupuestos mínimos de ordenamiento ambiental del territorio, sin embargo, las provincias tienen mucho para hacer en esa materia. Como estrellita que todos deben conocer, las legislaturas tienen que aprobar los ordenamientos territoriales de bosque nativo y son las legislaturas las que tienen que velar porque los procesos participativos y los requerimientos técnicos se cumplan, y en ese sentido sabemos que la ley de bosques estipula que los ordenamientos territoriales se tienen que actualizar cada 5 años por ley provincial y que no pueden ser, que deben ser progresivos, o sea, deben ser más ambiciosos que el ordenamiento territorial anterior. Que tiene que tender a una protección mayor de los bosques, que sabemos que son sumideros de carbono y que son fundamentales para afrontar los desafíos de la crisis climática y de la crisis de biodiversidad también. Otro asunto que vemos muy importante y que adeudan varias provincias, otras avanzaron, tiene que ver con la creación de áreas protegidas provinciales y también el reconocimiento de las áreas protegidas privadas. Hay muchos dueños de tierra que están dispuestos a crear en sus territorios, en sus propiedades, áreas protegidas privadas. De hecho, la Fundación es miembro de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas y hay muchos miembros de la red que están esperando poder tener el reconocimiento y la seguridad jurídica acorde. Después hay cuestiones más vinculadas al ordenamiento del suelo y en términos de ordenamiento ambiental de territorio en general, y yo me quería enfocar particularmente estando en Santa Fe, que es una provincia con extensión de pastizal importante, tenemos los bajos submeridionales acá cerca, y de hecho la Fundación Vida Silvestre hizo un estudio que todavía no se publicó junto a la Facultad de Agronomía de la UBA, en el que
hicimos un cálculo sobre la valorización económica de los servicios ecosistémicos y para los bajos submeridionales, me voy a permitir leer porque los números no me los acuerdo, el servicio acorde a la provisión de alimentos representa 727 millones de dólares al año. O sea, no cuidar o no ordenar lo que sucede en los bajos submeridionales puede implicar no aprovechar todo lo que nos da. Y por otro lado, en términos de pérdidas, si no se cuida la regulación hídrica, el servicio de regulación hídrica que proveen los bajos submeridionales, se estiman pérdidas medias de 315 millones de dólares. O sea, no es trivial. Y invitamos a que se piense qué se puede hacer para proteger estos ecosistemas. En particular, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con incentivos fiscales. Tenemos una experiencia reciente en la provincia de Buenos Aires, que junto a Fundación Vida Silvestre se promovió la sanción de una ley para que aquellas personas que presenten planes de manejo en sus pastizales puedan acceder a un beneficio fiscal, y eso tiene que ver no solo con el pastizal, sino con toda la biodiversidad que vive ahí y la producción ganadera en sí misma, porque estos planes son en campos ganaderos. Entonces ahí convive la protección de la biodiversidad con la producción y es una experiencia interesante. Sé que el tiempo apremia, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero después hay una cuestión de, bueno, Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización basada en la ciencia y nosotros generamos información y datos que esperamos que sean usados y que sean que sirvan para la toma de decisiones, y solo como una herramienta que los invito a que la investiguen. Desarrollamos una plataforma que se llama MapBiomas, que mapea el uso y la cobertura del suelo desde 1985 hasta 2025, creo que son los últimos datos. Espero que mis compañeros no me escuchen si me equivoqué, pero son datos muy recientes en el que se puede ver eso, cómo fue cambiando el uso del suelo para todo el territorio argentino, para todos los usos. Es de datos abiertos y se utiliza la misma metodología en Argentina y en otros países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, y lo están desarrollando en otros países también. Bueno, y yendo para la parte de energía, que no me quiero olvidar algunas cuestiones, pero igual está Marcelo, que seguro va a ahondar mucho más y mejor que yo en esta cuestión. Pero bueno, algunas cuestiones que las legislaturas tienen como oportunidad, que nosotros identificamos, tienen que ver con la promoción de la generación distribuida. Sabemos que las provincias tienen potestad sobre la red de distribución. Y ahí, bueno, hay muchas provincias que ya adhirieron al régimen nacional, muchas otras no, y ahí hay una oportunidad enorme para que básicamente los usuarios puedan instalar tecnologías renovables para generar energía eléctrica, consumir y lo que les sobra inyectarlo a la red. Eso no solo es promisorio para el consumidor, sino para la red en su conjunto. Después hay toda una cuestión relativa a la eficiencia energética y el uso responsable de la energía. También está Verónica acá, que es muy impulsora de estos temas, pero desde Fundación reconocemos el valor que tiene incentivar, también puede ser desde mecanismos fiscales, acceso a crédito y demás, para acceso a electrodomésticos, pero también todo lo que tiene que ver con la construcción y el incentivo a las construcciones que reduzcan el consumo y que los hagan más eficiente. Y por otro lado, dos cositas antes de cerrar. Quería mencionar por un lado todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Es un concepto que se escucha mucho en el último tiempo, que bueno, son una junta de cosas nuevas y de cosas viejas, pero que básicamente tiene que ver con sobre todo infraestructura verde y todo lo que tiene que ver con corredores y absorción de retención de agua, drenaje, pero también sumideros de carbono, y que ahí las legislaturas también pueden promover, y también hacia la agenda de vulnerabilidades. Sabemos, muchas provincias están sufriendo efectos de inundación, efectos de sequía, y este tipo de herramientas no solo hace a lo que tiene que ver con el clima, sino también con la biodiversidad y también los riesgos de desastre. Son muchas agendas que se pueden abordar con este tipo de soluciones. Y por último, no me quiero olvidar del rol de las legislaturas como
como en el rol institucional en el cumplimiento de estas normativas o de las que ya existen, ¿no? Y ahí velar por la generación de información, por dar seguimiento al cumplimiento de las normas que tienen y son la casa del pueblo, y desde ese lado también se pueden generar monitoreo de normativa para su mejora, sea por modificación de normativa en términos de leyes o mejoras ejecutivas, ¿no? de emitir recomendaciones. Y para cerrar, no me quiero olvidar del mar. Ahí Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja mucho en lo que tiene que ver con el ordenamiento, la regulación de actividades relativas a la pesca artesanal y deportiva. Sabemos que las provincias tienen potestad hasta la milla 2, entonces ahí hay muchas especies que se encuentran amenazadas por prácticas de pesca deportiva. Nosotros trabajamos en la protección de tiburones costeros marinos, escalandrún, bacota, cazón, son algunos ejemplos, y lo que estamos tratando de promover es que las provincias costeras por donde transitan estas especies regulen la pesca deportiva exigiendo la pesca con devolución. En particular, el escalandrún es una especie que está amenazada y que fue reconocida por la Convención de Especies Migratorias, y hay una obligatoriedad por parte de Argentina y todos los países que tienen esta especie de regular su protección. Así que espero haber dejado algunas ideas dando vueltas. Estoy a disposición después y también virtualmente. La Fundación está abierta para trabajar con todas las legislaturas y un gusto estar acá. Así que bueno, muchas gracias. Marcelo. Muchas gracias. Soy presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables y miembro de la mesa directiva de la Alianza Climática. Y el rol de estas estructuras, en el caso particular de la energía renovable, es catalizar el proceso para que sea más rápido, más eficiente y más económico. La transformación, citando al filósofo contemporáneo Herminio Iglesias, pasará conmigo sinmigo. El tema es cómo hacerlo más rápido y más barato, ¿no? Y en ese contexto, pensé que nunca iba a decir algo así, quería agradecer al presidente Trump por a partir de la honestidad brutal, pone en blanco, a un precio altísimo en términos de vidas humanas, qué se está discutiendo. Nos va a cortar muchos tramos de discusión, porque antes se argumentaba acerca de la democracia y la participación ciudadana en los países invadidos, y ahora vengo por el petróleo. Mi agenda es controlar el petróleo internacional, y simplifica algunas discusiones, aunque las hace más difíciles, las simplifica en términos de evitar las dilaciones de los pretextos. En ese contexto que uno puede ver, si uno ve los precios de la energía en la última semana en Europa, ve que España tiene los precios más bajos por lejos, y cuando uno sale del equilibrio, sea por la guerra se me fue Ucrania, gracias, de Ucrania, sea por la actual, sea por las pandemias, cada vez que se sale del equilibrio, el sistema marginalista lleva los precios de la energía convencional muy altos, y que está claro que debemos transformar el modelo de producción, el modelo de consumo, con un cambio de paradigma, no solamente con una sustitución tecnológica de una tecnología más limpia por a cambio de una tecnología más sucia. Es más que esa simplificación. Es la primera vez que la humanidad tiene que internalizar externalidades para cambiar su modelo de producción. Y la energía, que es transversal y vertebra todo eso, quiero compartir con ustedes solamente dos de las iniciativas que tenemos en este momento que los involucran. Una, empiezo por la más chica. Hicimos el mercado eléctrico argentino, el gobierno actual, el Ejecutivo Nacional, tiene como escenario la contractualización de la demanda, volviendo al modelo de los 90. Sin entrar en la discusión de si es bueno, malo o regular, el escenario que tienen claro es el escenario de llegada a la tierra prometida, pero no tan claro el transitorio. Ese transitorio demanda una transformación de cooperativas y distribuidoras provinciales, que la inmensa mayoría de ellas no son sujetos de crédito, y que para poder financiar las obras de infraestructura que hacen falta en todos los lugares, va a necesitar un esquema que les permita ser sujetos de crédito en el transitorio. En el escenario ideal, cuando esté todo ordenado, se supone que todo debería funcionar. En el transitorio, hoy si uno va a buscar a un banco argentino, aunque sea provincial, un contrato con un off-taker que sea la distribuidora o la cooperativa, en general no accede al crédito. Entonces, ese es un tema para solucionar, y trabajamos en dos estudios para eso.
2 estudios financiados con fondos de Euroclima hechos con Mercados Energéticos, una consultora local de renombre, que permite ver el precio desplazado por la generación distribuida provincia por provincia, estación por estación, horario por horario. En términos de ir hacia renovables, le permite a la autoridad de aplicación hacerlo con la confianza de que está abaratando el precio interno de la energía en la provincia al mismo tiempo que genera más empleo. Y el segundo estudio es un estudio de externalidades de fuentes, porque en general queremos establecer en estrados como este una discusión justa. En general se comparan peras con melones porque se compara solamente el precio de mercado del kilovatio hora de la fuente A contra la fuente B, no sé, solar contra gas. Y no se pone ninguna de las externalidades de la generación de empleo, del impacto en las economías regionales, de la centralización, de la diversificación, de la descarbonización. Cuantificamos todos esos. Yo recuerdo en el gobierno de Macri discusión con un equipo técnico a nivel nacional que decían no le asignamos precios a las externalidades porque no sería serio, porque no las tenemos cuantificadas. Y yo le decía, sí la asignas cero. Entonces, hay que hacer un análisis de sensibilidad, estoy de acuerdo que hay que ver máximos y mínimos y hacer una simulación compleja, pero no puede ser que solamente el precio de mercado coyuntural haga que tomen las decisiones. Y estos 2 estudios aspiramos a que sean herramientas públicas para los decisores provinciales que puedan desengancharse de la onda nacional en términos de solamente vamos a decidir por precio de mercado, ¿sí? El mensaje más importante es las renovables son más baratas que los que desplazan. Lo van a ver en el estudio, lo vamos a presentar en abril. Pero no es ese, cuando no nos daba, insistíamos que no era el driver. Ahora que nos da, no queremos que sea el driver. Queremos además decirles, nos da, somos más baratos, pero no es solamente el porqué de que hay que tomar decisiones. Porque hay algunas otras tecnologías que son menos maduras que solar, que eólica y biocombustibles, que necesitan todavía transitar su curva de aprendizaje y necesitan el mismo esfuerzo que se hizo hace algunos años para que prosperen. La segunda iniciativa más ambiciosa es, estamos trabajando en que tome Estado Parlamentario Nacional una ley de transición energética con una hoja de ruta asociada. Les explico muy brevemente el porqué. Hay varios estudios, generalmente citamos uno de Naciones Unidas para el Desarrollo porque hace 3 años hizo un estudio de caso de un país de Latinoamérica con gas, estudió 3 países, entre uno de los 3 Argentina. Hizo 3 escenarios, un escenario tendencial a 2050, business as usual, un escenario intensivo en gas y otro escenario intensivo en renovables. No se excluyen mutuamente, sino que el intensivo en gas hago todo lo que puedo con gas y solo lo que no puedo con renovables y viceversa. El de renovables hago todo lo que puedo con renovables y solo lo que no puedo con gas. Las conclusiones muy rápidamente es el escenario tendencial, seguimos haciendo más de lo mismo, 261.000 millones de dólares entre CAPEX y OPEX a 2050, con escenario de base 2019. Argentina no produce la inversión para eso, o sea que produce eso, lo fuga, podemos discutir largamente todo lo que hace Argentina con los dólares, pero no tiene reinversión neta para eso, o sea va a necesitar inversión extranjera para poder cumplir con la meta de máxima sin descarbonizar. El escenario con gas reduce 14.000 millones de esos 261.000, mitiga 6% de las emisiones de carbono y genera 13.000 empleos a 2030 y luego se amesete y casi no genera más empleo. El escenario intensivo en renovables reduce 31.000 millones de aquellos 260.000, el doble que el gas, genera 139.000 puestos de trabajo nuevos sin cadena de valor local y 145.000 con cadena de valor local, o sea, redondeando 10 veces más que el gas. Y también mitiga 10 veces más, 60% respecto del tendencial comparado con el 6% del gas. Resumen, ustedes estarán preguntando si este tipo está diciendo algo que es cierto, es más limpio, es más barato y genera más empleo porque no vamos más rápido. Ese estudio se hizo con la tasa de interés del promedio de Latinoamérica de referencia, no con el riesgo país argentino. Entonces, para que sea cierto, en tecnologías que son capital intensivo, como eólica y solar, la inversión se hace 90% ex ante, necesitamos bajar la tasa de interés. ¿De qué forma podemos bajar la tasa de interés? Es haciendo lo que Europa pagó para cumplir con los NDC, con el Compromiso Nacional Determinado argentino, al alza respecto de lo que nos comprometimos en París, a cambio de financiamiento climático de más largo plazo y de tasa más baja. Argentina es como un alcohólico en recuperación con el codo en la barra en términos de track record financiero, no nos cree nadie. Y volver al mercado de capitales, nos vaya bien, mal o regular con el jabo, el tema va a ser para largo.
La forma que podemos hacer de generar empleo y bajar el precio de la energía interna es tener un plan intensivo de renovables, conseguir financiamiento que abarate la inversión, al mismo tiempo que lo que ya invertimos en carbono lo usamos para exportar con o sin hidrógeno verde al exterior, bajando la huella interna, evitando el impuesto en frontera de carbono y las barreras pararancelarias. En resumen, no le pedimos a la clase política, sea el Ejecutivo o las fuerzas de oposición, que pongan un centavo, es modificar el marco regulatorio y aumentar nuestro compromiso para una oportunidad de negocio. Si no lo ven como responsabilidad transgeneracional que debiera alcanzar y sobrar para hacer lo que corresponde en términos de preservación ambiental, hacerlo simplemente porque nos conviene. Y aquí cito siempre una anécdota para convencer a los mismos jugadores dentro de CADER. Son empresas variopintas, a veces si vale la pena hacer el esfuerzo, tendremos certeza de que salga la ley. Yo cito una anécdota atribuida a Burman, el director de cine, que no encontraba financiamiento en Argentina y se fue a Holanda, y a las 2 semanas de estar allí se encuentra en la mesa de al lado que están 2 tipos que están buscando proyectos, porque le faltaba proyectos. Y dice que venció su timidez, se presentó y terminó haciendo los proyectos con estos inversionistas. Y todo el mundo, cuando Burman cuenta eso, dice, pero qué suerte tuviste en general con otros términos. Y eso no es replicable. Y Burman contesta, yo creo que teatralizando un poco la anécdota, es, sí, yo tuve mucha suerte, pero en la mochila tenía 2 proyectos. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, trabajar desde la sociedad civil para acompañar a los parlamentarios en que tengan un borrador que venimos trabajando en los últimos 2 años con AGERA, DERA, TERA, CAMESA, las asociaciones del campo, la UIA, las universidades, los gremios. Va a ser una expresión de la sociedad civil planteándole a los parlamentarios y al Ejecutivo, hay una oportunidad de hacer todo lo mencionado. Así que los comprometo a que por lo menos estudien en cada uno de sus bloques los términos de referencia y el articulado que estamos trabajando en la Alianza Climática, para en un año que no hay elecciones de medio término, tener la posibilidad de articular algunos acuerdos que nos permitan crecer. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Mi única intervención como moderador va a ser muy rápida. Cuando hablábamos con la diputada Ganlares Galo y con Sebastián, el secretario parlamentario, buscábamos traer acá jugadores que tuvieran historia. Todos tenemos más de 30 años como instituciones, está claro. Y sin duda, con una gran posibilidad de hacer territorio y trabajar en las diferentes temáticas que recién habló Daniela y también Marcelo. Y también proyección internacional, porque el oso hormiguero también es el socio del Ocio Panda, del WWF, y él es una de las personas que está trabajando por el mundo en el tema de energías renovables. ¿Y qué decir de Farm? O sea, Andrés es el que lleva adelante el programa de Escazús, no solamente en Argentina, sino lo ha llevado, lo ha empujado, si quieren decir, lo ha liderado, sino también a nivel internacional. Y Farm es, al margen de ser el observatorio con el Diario de la Nación de temas ambientales en el Parlamento Nacional, es al que todos recurrimos cuando tenemos que ver qué hacemos en el tema legislativo, en el derecho. Así que el objetivo de esto, termino ya después de Andrés, cierra nuestro diputado de Salta. El objetivo es que seamos nosotros asesores de ustedes, ad honorem. ¿Está bien? Bueno. Y que ustedes realmente a nosotros nos sirvan para poder difundir nuestros proyectos, que a veces esto de pregonar en el desierto, poder tener en cada provincia un amigo, es fuertísimo la potencialidad de eso. Así que, Andrés, para el cierre de nuestra parte, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por esta iniciativa del Parlamento Federal del Clima. Muchas gracias a Diego de la Fundación Nueva Generación Argentina por su generosidad y amabilidad en esta invitación. Me queda a mí realizar una reflexión más de carácter institucional, es decir, de qué momento estamos atravesando y qué tenemos por delante. Me parece que es lo que planteaba Daniela en todo lo que se puede hacer en la conservación de la biodiversidad, en la promoción de la biodiversidad, lo que plantea Marcelo en términos de renovables, es una gran agenda, pero esa agenda hay que mirarla también desde el punto de vista institucional. Yo creo que por eso mismo quiero iniciar planteando que estamos en un momento bastante crítico y muy interesante de poder visualizarlo.
En primer término también decir que el ambiente está en los municipios y está en las provincias. El ambiente son lo que ustedes ven alrededor. Es decir, esto no está en la ciudad de Buenos Aires, la capital tiene sus problemas, pero en realidad el ambiente está donde está, que es allí en las provincias. Y en este sentido creo que me hice una serie de listados porque yo, digamos, esto que estoy contándole lo estoy reflexionando al mismo tiempo, ¿no? Creo que en materia institucional, y acá tiro mi primer punto central, creo que estamos se está empezando a resquebrajar el consenso de 1994. Esto es lo que estoy viendo en materia institucional a nivel ambiental. Acá en Santa Fe, a muy poquitas cuadras, se juró la Constitución en la cual se establecía un esquema. Ese esquema es, digamos, las provincias tienen los recursos naturales, el dominio originario de los recursos naturales, y por la misma Constitución le establecen y le ceden a la Nación la idea de fijar los presupuestos mínimos de protección. Eso básicamente se ha traducido después del tiempo en una serie de normas. Hay 2 normas que son centrales, o 3, en presupuestos mínimos. La Ley General del Ambiente, que es una ley de principios, que es muy interesante porque es una ley que está interpuesta entre la Constitución y las demás normas de presupuestos mínimos. Ahí hay que mirar los principios cuando no sabemos hacia dónde ir. La ley de glaciares, que está en pleno tratamiento, y la ley de bosques. Eso diría son las 3 leyes centrales. Las demás leyes podemos trabajarlas. A mí me gusta mucho la de información ambiental porque ha ayudado mucho a las provincias, pero son leyes como las pondríamos ya no problemáticas, digamos, no cuestionadas. Entonces, ¿por qué digo que se está resquebrajando este consenso? Porque es evidente que se está resquebrajando el consenso. Y esto no tiene que ser tomado como un problema, tiene que ser tomado como un desafío, para mi modo de ver, porque en este momento estamos escuchando el enfrentamiento entre el federalismo y la nación. ¿Pero en qué contexto lo estamos escuchando? Lo escuchamos en un contexto en el que es evidente que la nación está sacándose de encima muchos de los temas que tiene a su cargo. Es evidente, lo hace a través de la desjerarquización del Ministerio de Ambiente, pasándolo a una subsecretaría. Eso no significa nada en sí mismo, pero sí significa, pues yo ayer estuve en una charla con el subsecretario de Ambiente, le pregunto, ¿cuántos dictámenes legales necesita para sacar una resolución? No necesito 1, necesito 2. Y eso es mucho tiempo en materia de gestión, de gestión ambiental o de gestión de cualquier ministerio que tengamos a cargo. Después lo hacemos también sin discutir política pública, yo no discuto esto, cuando miramos el presupuesto. Hay un presupuesto debilitado, es evidente que lo hay. Y esto lo vemos cuando suceden las catástrofes, el plan de manejo del fuego. Nosotros venimos estudiando sistemáticamente el presupuesto en el monitor del presupuesto ambiental. Los invito a que lo miren, está en nuestra página, lo pueden ver, es cada 3 meses que se actualiza. Eso sin lugar a dudas impacta. ¿Y dónde están los problemas? Finalmente en las provincias. Los problemas los sufren las provincias. Entonces, ahí tenemos que comenzar a mirar ese proceso, porque en definitiva ese consenso va a tener trascendencia en la respuesta que puedan dar las provincias. Entonces, acá quiero mirar un poco lo que pasó en la primera presidencia de Trump. La primera presidencia de Trump anunció la salida del Acuerdo de París. ¿Cuál fue la respuesta de los estados de Estados Unidos? Vamos a seguir adelante igual. Porque finalmente los que hacemos y tomamos decisiones somos nosotros como Estado. Entonces ustedes hoy en día como provincias tienen ese desafío. Es evidente que el Estado está saliendo, es evidente que hay una sociedad que acompaña y es muy probable que este proceso desemboque en algún lugar. Pero lo que no es menos cierto es que las provincias tienen los mismos problemas de siempre y lo van a tener que resolver desde sus lugares. Entonces es muy importante, primero, fortalecer capacidades en las provincias, luchar por los recursos. Nosotros tenemos una propuesta que el año pasado elevamos, digamos, a la opinión pública e inclusive al Congreso, que es transformar los ATNs en algo permanente. Es un fondo de las provincias, es un fondo que está asignado por la coparticipación, es de las provincias. No debería ser discrecional del Poder Ejecutivo y está pensado para atender a las emergencias. ¿Cuántas emergencias hay en las provincias? Muchísimas emergencias. Eso podría estar en un fondo fiduciario para que las provincias puedan aspirar a infraestructuras, inclusive ese fondo fiduciario podría cortarse por la mitad y atender a emergencias, si no se usa como emergencias, a engrosar el fondo de infraestructuras. Es decir, hay propuestas. Pero para esas propuestas hay que coordinarlo. Entonces me parece que ahí están los puntos, ¿no? Los puntos es todo lo que podemos hacer las provincias. Hoy en día se debate la cuestión del federalismo, está muy vigente con la ley de glaciares. Se dice que todo lo van a resolver las provincias con la evaluación de impacto ambiental, pero yo tendría algunas preguntas con la evaluación de impacto ambiental. Primero, Argentina no tiene una norma unificada de evaluación de impacto ambiental. O sea, eso es básico. Todos los países de la región, yo formé parte de la negociación del Acuerdo de Escazú y hoy estoy en el comité del cumplimiento. El único país que no tiene ley federal es Argentina. Todos los demás los tienen. Hoy tenemos un aquelarre de normas. Entonces, cuando los chilenos venían y preguntaban, ¿qué norma tengo que aplicar en Pelambres? Y mirá,
Fíjate que trazar la línea de si te toca Mendoza, te toca San Juan o te toca La Rioja. Porque te va... No, pero ¿qué respuesta me da el Estado Nacional? Bueno, no la hay. Entonces es necesario que las provincias digan, necesitamos una certeza de dónde movernos. Porque si yo me pongo a mirar la normativa provincial, me encuentro que en una provincia la participación se hace de una forma, en otra se hace de otra. Todas las provincias, y esto, bueno, pues puede ser un tema que les convenga, establecen las evaluaciones, las declaraciones de impacto ambiental condicionadas a otra cosa. Y eso contradice el artículo 12 de la Ley General del Ambiente, que dice la declaración de impacto ambiental es positiva o negativa. No se condiciona a que otros organismos cumplan o no cumplan. Y entonces también saber que hoy en día las provincias, porque están en un desafío que van a tener que hacerlo, porque si no, no lo logra llevar adelante la nación, lo van a tener que hacer las provincias, se van a desafiar en lo que significa la integración comercial con el mundo. Y entonces hay que mirar el convenio con la Unión Europea y ver que la Unión Europea le va a poner la barrera ambiental, ya no como un pararancel, sino como una cláusula, porque si era como un pararancel, se iban a la Organización Mundial de Comercio, pero acá firmaron un convenio. Entonces hay que mirar la cláusula ahí y comenzar a deslindar esos temas para saber qué cuestiones van a tener que enfrentar en el futuro, que van a ser importantes. Entonces yo digo, estos son los puntos que me parece que son trascendentes. Por supuesto hay mucho trabajo para hacer en temas locales, todas las provincias tienen problemas con los residuos. Entonces ahí la Nación tiene que dar una asistencia, porque hoy en día la Nación recibe mucha plata del exterior. La pregunta es cuánto de eso termina en los territorios. La Nación, por ejemplo, en el tema de los incendios, le está cobrando una prima de seguro al sector privado, pero no lo distribuye la provincia, se lo queda. Entonces, estos son los fondos legítimos que yo creo que, al igual que se hizo con la primera presidencia de Trump, las provincias legítimamente lo tienen que reclamar, porque hoy el ambiente necesita respuestas desde allí. Entonces, normativas e iniciativas hay muchas, pero me parece que lo interesante es como plantear, bueno, el federalismo somos, digamos, las provincias, pero también integramos un conjunto. Entonces, en este nuevo desafío que yo llamo el resquebrajamiento del consenso del 94, hay que tratar de no dinamitar ese consenso, sostenerlo, pero pensar en lo que va a venir. Bueno, muchas gracias. Para terminar, agradecerte, Sofi, la confianza, esperemos haber estado a la altura. Y bueno, diputado, muchísimas gracias. Y antes de decir y agradecer la presencia del ministro de Ambiente de nuestra provincia, el amigo Enrique Esteves. Bueno, muchas gracias a los dueños de casa, Sofía, Clara, por favor, gracias por ponerte a disposición y darnos este marco de recepción espectacular. Obviamente al presidente del Parlamento del Clima, secretario parlamentario Sebastián, al ministro. ¿Qué decir después de tremendas exposiciones? Muy rico el panel y nos permite a los parlamentarios en este Parlamento del Clima irnos con este empujón hacia trabajar normas, como bien lo hablábamos con Sebastián en la previa de esto, que permitan un trabajo coordinado de este famoso federalismo que muchos lo van a escuchar también a mi gobernador, al doctor Gustavo Sainz, hablando de la necesidad de la mirada hacia el interior profundo, y un tema que no quiero dejar pasar, pero que seguramente está en la agenda de todos ustedes, que es el trabajo con los pueblos originarios, que son quienes en definitiva son los titulares generalmente del derecho a los recursos naturales. Varias experiencias que tiene Salta para mostrar a propósito de este federalismo, que es la Mesa del Litio, donde 3 provincias se pusieron de acuerdo fundamentalmente con la Cámara de Proveedores Mineros porque se inscribían en una provincia y después no podían prestar servicio en la otra. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Los límites, las tasas nacionales, provinciales, municipales que se cobran, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Así que un ejemplo de federalismo, que es lo que va a surgir de este Parlamento del Clima, es muy apropiado. Otro ejemplo que puede proponer Salta en virtud del trabajo con el tercer sector, con los empresarios, que es el Consejo Económico y Social, que nosotros lo tenemos en la Constitución, que es un órgano de consulta y casi vinculante, que dio pie al proyecto de integración y desarrollo minero Salta 2030, con un dictamen, el dictamen número 1 del año 22, un trabajo de 2 años, donde la sociedad civil, universidades, cámaras, empresarios, consejos profesionales y el gobierno desarrollando la política estratégica minera de Salta hacia el 2030. Y después sí, ni hablar de esto que decía Andrés, de los bloques normativos. Tenemos un bloque duro de normas
y después pensar en las especificidades, bloque de bosque, bloque de agua. Salta avanzó en un digesto normativo minero, pero nos falta avanzar en esto que no lo voy a adelantar, pero lo va a plantear seguramente el Parlamento del Clima, que es una armonización, un principio de conocimiento a partir de la información pública, principio de conocimiento de las normas para después poder armonizar esto que nos pasa. Por ahí diferencias entre municipios, diferencias entre provincias. Así que nada, agradecer este espacio que a nosotros nos va a hacer muy rico y siempre felicitar, y tiro un chivo, me toca estar de los dos lados del mostrador porque soy presidente de una fundación que se llama Econativa, y también reclamo de aquel lado la participación de la ciudadanía, por ejemplo, en materia de plan de arbolado en los municipios, ¿no? Que no hacen participar por la sociedad civil. Así que nada, muchas gracias, felicitar y un fuerte aplauso para estos panelistas. Muchas gracias, Sofi. Gracias a todos. Bien, bueno. Vamos. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Gracias, Eva.